Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a IA Comunidad, tu comunidad de inteligencia artificial. El día de hoy estaremos hablando sobre este modelo Kimi, Kimi K2, inteligencia agéntica de código abierto. Bueno, el modelo Kimi recientemente lanzado, el más avanzado de la empresa Moonshot, optimizado para conocimiento de frontera, matemáticas y programación con alto desempeño. Estaremos hablando sobre todos estos ítems que tenemos en pantalla, que es la inteligencia agéntica de código abierto, que es Kimi. Realmente se llama Kimi K2, pero como suena química, lo estaré nombrando solo como Kimi, este nuevo modelo avanzado. Novedades sobre Kimi, funciones claves como inteligencia agéntica, estaremos probándolo en local también y más. Bueno, Kimi es un modelo MOE de 1 billón de parámetros, preentrenado sobre 15.5 trillones de tokens, con ventanas de contexto de 128.000 y optimizado para tareas agénticas como uso de herramientas, razonamiento y codificación autónoma, que sería una de las funciones principales de este modelo de inteligencia artificial. Las novedades de Kimi tienen que ver también con una API 100% compatible con empresas como OpenAI y disponible en plataformas como OpenRouter o Hugging-Face. Las funciones claves o la función más resaltante tiene que ver con su inteligencia agéntica, porque Kimi no solo responde, sino que también actúa rápidamente llamando a funciones, navega, edita código y otras funciones que tienen que ver con su lado agéntico. Estaremos probándolo en modo local. Recuerden que es open source, lo encontramos en GitHub bajo la licencia Apache y también lo pueden descargar por su cuenta si cuentan con la infraestructura que vemos en pantalla. Estaremos creando estos productos acá a lo largo del video, desde juegos, distintas plataformas interactivas, y lo estaremos probando en local a través de su CLI y también en Visual Studio Code en nuestra terminal. Bueno, Kimi abre la puerta a los modelos de agentes de IA abiertos, open source, potentes y económicos. Su nombre con su enorme contexto y rendimiento lo convierte en la base ideal para investigación y productos IA. Recuerden que lo viste acá en la comunidad IA Comunidad. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este modelo Kimi K2, inteligencia agéntica abierta, con 32.000 millones de parámetros activos y 1 billón de parámetros totales. Logra rendimientos de vanguardia en conocimientos como matemática, codificación y otro tipo de funciones. En pantalla tenemos los dos modelos, Kimi Base y Kimi Instruct, que es el que conseguiremos las diferentes plataformas. Acá en pantalla tenemos las gráficas comparativas con los diferentes modelos en sus diferentes áreas, ¿sí? En uso de herramientas, por ejemplo, resaltó bastante junto a Anthropic, y en matemática también se acercó muchísimo al modelo de Anthropic Claude. Prácticamente están en el mismo nivel o en un nivel muy similar. Entonces acá tenemos en la página oficial, o bueno, en la página de GitHub de este modelo de inteligencia artificial, tenemos algunos ejemplos que podemos ver para poder analizar su desempeño en diferentes tareas, ¿sí? Entonces acá en el ejemplo que ponen en pantalla la empresa, lo utiliza para generar, por ejemplo, una web interactiva usando las herramientas internas y su función de agente o inteligencia agéntica, que le permite al modelo de inteligencia artificial acceder a diferentes páginas para poder obtener toda la data necesaria para generar el resultado final que tenemos en pantalla, ¿sí? También tenemos acá lo que es la opción de usar el modelo o un ejemplo de cómo el modelo se utiliza para generar cierta data a través de un archivo muy grande, que esa es otra de las funciones principales de este modelo, que es su capacidad o su amplia ventana de contexto para analizar data. En este caso el ejemplo le muestra o le brinda un archivo grande y le pide que me genere una planificación interactiva sobre toda la data que estaba en dicho archivo, a través de gráficas y diferentes cosas. Igual lo invito a que revisen este archivo o este documento por su cuenta, donde podrán ver en vivo y directo cómo funciona cada uno de los ejemplos en vivo que dejó la empresa de Kimi, que sería Moonshot, mostrando cómo es su desempeño en diferentes ejemplos de instrucciones, ¿sí? Acá tenemos los resultados un poco más amplios del rendimiento de Kimi comparado con otros modelos de inteligencia artificial del momento, como lo son DeepSeek, Hugging, Claude y demás.
Vemos que resalta muchísimo en lo que es el código en vivo, sobresaliendo o sobrepasando a modelos realmente súper potentes como lo es Cloud Sonnet 4 y Qwin, que también está por ahí por la delantera, GPT 4.1 y demás modelos. Otra de las cuestiones que tiene este modelo o esta empresa que también lo hacen o lo hizo resaltar mucho este mes son las tecnologías que han usado para llevar este modelo a un siguiente nivel, ¿sí? Recordemos que al inicio mencionamos algo relacionado con MOE. También tiene otras tecnologías distintas que lo ayudan sobre todo con la síntesis de datos agénticos a gran escala para el aprendizaje del uso de herramientas. Son dos cosas que realmente son datos técnicos, que no todo el mundo lo maneja, pero es importante leerlo y tenerlo en cuenta. Estos son los links oficiales del modelo de inteligencia artificial para probarlo por su cuenta, kimi.com, y otros diferentes que dejaré en la descripción de este video. Bueno, empezaremos con una prueba rápida de lo que es el modelo, realizando un pequeño juego acá en vivo y directo, ¿sí? Vemos que la plataforma, acá estoy en kimi.com, la plataforma está en su modo live y no tiene todavía la opción de previsualizar en tiempo real lo que es el código, ¿sí? Ejecutar el código como otras plataformas como ChatGPT, Cloud o demás. Pero igual nos brinda un código rápido, se ejecuta en tiempo récord y podemos ver en pantalla que el juego funciona 100% sin ningún tipo de inconveniente. Y la instrucción fue muy pequeña. Entonces, me gustaría quizás más adelante ver lo que es la opción de cómo él hace o aplica su tecnología agéntica, ya que acá pues esto es como un ejemplo muy básico. Pero es bueno ir empezando desde lo básico para ir escalando poco a poco. Acá iremos con otra plataforma que ya la he ejecutado en diferentes videos anteriores, que es la creación de una plataforma relacionada con el mundo o el nicho del anime. En este caso no le pondré una instrucción muy completa, quiero ver si él me utiliza. Acá en pantalla vemos que me está utilizando un ejemplo de data JSON, así que no se está comunicando con otras plataformas externas que me brindan la información, pero vamos a ver cómo es el producto final en cuanto al frontend. Esta sería la visualización de lo que es el producto, súper rápido, no le he hecho ningún cambio en tiempo real, simplemente ese es el primer resultado y estoy usando la opción gratuita obviamente de este modelo que se llama Kimi, ¿sí? Entonces recuerde que este modelo lo consigues acá en iacomunidad.com, la plataforma que tienes en pantalla, donde almaceno todas las herramientas de inteligencia artificial que están saliendo cada semana. Las organizo en categorías y subcategorías. Acá almaceno lo que es también el link y las diferentes comentarios que los usuarios o la comunidad ha hecho realizado sobre cada una de estas nuevas tecnologías que siguen saliendo en el mercado. En este momento estamos probando lo que es el modelo Kimi, específicamente Kimi K2 Instruct, que fue lanzado este mes de julio. Coincidió junto con Grok 4, pero bueno, vamos a seguir probando lo que es Kimi. Recuerden que la plataforma y la comunidad está organizada en categorías. Tenemos un newsletter que te llega directo a tu correo electrónico al registrarte en la plataforma con la información actualizada de la semana, como lo son las herramientas de inteligencia artificial, diferente información relacionada un poco más amplia sobre la actualidad en cuanto a esta temática, los posts que están organizados por lo que más ha resaltado en la plataforma y las imágenes que los usuarios generan acá en IA Comunidad. En pantalla tenemos cómo se va a previsualizar lo que es la herramienta. En este caso tenemos las categorías, las características y la cantidad de personas que han interactuado con esta herramienta acá en la plataforma. Recuerden que la plataforma se llama IA Comunidad y la consigues en iacomunidad.com. Estamos viendo en pantalla lo que es la forma en que se previsualizan las categorías en chat y la portada principal de IA Comunidad. Bueno, seguimos con el modelo Kimi. Vamos a seguir probando lo que es Kimi K2, el modelo de la empresa Moonshot, recién lanzado en este momento con su tecnología agéntica inteligente. ¿Sí? Entonces vamos a darle más. Acá en pantalla tenemos un pequeño repaso de lo que es la plataforma oficial. Esto lo consigues en kimi.com, que es la plataforma oficial que nos brinda el acceso a las diferentes herramientas de Kimi.
como lo es búsqueda en tiempo real en la web, la opción de thinking, el razonamiento del modelo, y esta opción que tenemos acá, que es la opción de agregar una instrucción repetitiva que solemos usar muy a menudo. La podemos guardar, almacenar y le ponemos un nombre a esta instrucción. Por ejemplo, en mi caso, yo que genero siempre productos digitales similares, puedo tenerlos ya guardados allá a la mano y simplemente le cambio una que otra cosita. Entonces almacenamos lo que es otra cosa que puede cambiar, o otra cosa que ustedes preguntan constantemente a su modelo de inteligencia artificial o a su chat conversacional. Preguntas como en cuánto está, por ejemplo, la criptomoneda de su preferencia, que son datos que cambian todos los días o constantemente. Se puede mantener guardada esta información de forma que nos ahorramos. Es algo repetitivo que nos estamos quitando ya, o mejorando, o automatizando, que sería la palabra correcta. Automatizando ese mínimo proceso acá en el chat conversacional de Kimi.com. Al guardar esta instrucción la tenemos a la mano y automatizamos fácilmente lo que es nuestra petición, ¿sí? En este caso yo hice un ejemplo aleatorio para ir probando lo que es la opción del guardado acá de instrucciones. Entonces lo tenemos ahí en pantalla y vamos a probar nuevamente la herramienta con el modelo Kimi K2, en este caso con un tipo de producto distinto. Quiero generar una landing page con contenido que el mismo modelo va a investigar, es decir, yo no le he dado contenido como tal y quiero que me lo estructure bien acá en el producto final, ¿sí? Ahí tenemos en pantalla cómo nos genera el código, cómo hace la búsqueda en la web en tiempo real, accediendo a toda la información. En este caso es información relacionada con Kimi K2, que es el modelo que estamos viendo en este momento, que pertenece a la empresa Moonshot. Como dato curioso, Moonshot significa la sombra de la luna y Kimi significa tú, según lo que estuve viendo en los comentarios de las distintas personas en japonés. Eso es tiene dos significados, pero ese es uno de los significados. Realmente Kimi K2 en español suena química, por eso prefiero llamarlo Kimi, que es mucho más fácil o no se puede confundir con otro tipo de cosas al escucharlo. Bueno, tenemos en pantalla lo que es la página interactiva relacionada con todo el contenido del modelo Kimi K2. Kimi, bien estructurada, toda esta data, toda esta información, el modelo se encargó de obtenerla, organizarla y dármela en esta plataforma interactiva exclusiva por este video. Tenemos acá los recursos donde conseguimos el modelo en plataformas como OpenRouter, Hugging Face, GitHub, diferentes información válida, información certera. Esta opción de descargar el PDF no funciona, quizás habría que mejorar lo que es la opción del backend para que funcione esta opción, pero me creó esta parte para poder descargar el contenido relacionado con el modelo, ¿sí? En cuanto al diseño está muy bien, me parece, se puede mejorar un poco más, pero me parece un primer resultado súper rápido y con información real y verídica relacionada con, recuerden que esta información que estamos viendo en pantalla está relacionada con este mismo modelo y fue buscada todo fue realizado por el modelo sin ningún tipo de instrucción extra. Entonces vamos a seguir probando con otro tipo de productos. Vemos que tenemos acá la arquitectura MOE, que fue la tecnología que hay detrás de este modelo de inteligencia artificial, y las comparativas con otros modelos. Acá tenemos en pantalla nuevamente la plataforma Kimi.com, donde consigues el modelo o las opciones de los modelos Kimi 1.5 y Kimi K2 para probarlo con sus diferentes opciones de búsqueda en tiempo real o su razonamiento. Una de las opciones que yo hice acá fue, si seleccionamos la opción de razonamiento, la opción de razonamiento para el momento en que yo estoy haciendo este video aún no está activa para el modelo Kimi K2, que es el modelo nuevo. Entonces el modelo me arrojó el resultado anterior que vimos en pantalla solo y exclusivamente con la data que ha sido entrenado, ¿sí? Hasta la fecha, hasta su fecha. En este caso no, y también sí tuvo acceso a la web, pero no tuvo acceso a la funcionalidad de razonamiento. Entonces quiero generar un nuevo producto, pero ahora con la funcionalidad de razonamiento.
ya que el razonamiento hace que el producto esté más pensado y más elaborado. Entonces acá tenemos en pantalla la misma instrucción, pero ahora con la activación del razonamiento para comparar el producto con las dos opciones, ¿sí? Con y sin razonamiento. Entonces tenemos en pantalla lo que es el contenido interactivo, organizado y con la función activa de razonamiento, que se demora un poco más en darnos el resultado, pero vemos que puede ser un poco más, o es de hecho, un poco más elaborado, que es MOVE, un enfoque donde múltiples expertos especializados trabajan juntos, permite al modelo aprender y especializarse en diferentes subconjuntos de datos. Kimi utiliza 128 expertos especializados en áreas como procesamiento del lenguaje natural, análisis de imágenes y objetos, generación de contenido creativo y razonamiento lógico y matemático. Parámetros técnicos, velocidad de inferencia, ok. Kimi K2 versus modelos líderes. Bueno, esa sería una previsualización de lo que es. Recuerden, para la opción anterior no usé la activación del razonamiento y para esta opción que acabamos de ver estaba la opción de razonamiento activa. Entonces, es bueno tener eso en mente, ya que el resultado puede ser mucho más elaborado y más completo a la hora de usar ese tipo de funciones, ¿sí? Estamos viendo acá cómo nos entrega lo que es las cosas que realizó, un resumen del paso a paso. Bueno, vamos a preguntarle, ¿puedes mejorar la carga de las imágenes usando algún CDN válido y las partes interactivas? Quizás puedo decirle que mejore un poco más lo que es el producto que me entregó, aunque yo realmente no le vi, esto es como una prueba final, no le vi gran cambio que haya que hacerle a ese tipo de producto que me entregó a la primera opción. Recuerden que esta es la opción gratuita, yo estoy usando la opción gratis del modelo de inteligencia artificial, por lo que tiene ciertos límites en cuanto a la generación de tokens, cantidad de código que puede generar en una sola instrucción, tiene límites, y también a la hora de analizar la data que yo le estoy entregando. Acá tenemos en pantalla lo que es el mismo prompt, pero ahora con una mejora en cuanto a la carga de imágenes y demás información, ¿sí? Vemos que está más completo en comparación con el primer resultado que nos arrojó el modelo de inteligencia artificial. Las opciones no cargan porque lo estoy ejecutando fuera de un Visual Studio, fuera del Visual Studio Code, entonces no me cargan ciertas cosas, pero igual en regla general está muy bien elaborado este producto para una primera entrega y una instrucción muy simple, pues no le especifique gran cosa. Acá en el panel derecho tenemos el código que nos genera aproximadamente unas 400 líneas de código. Le pregunté, bueno, más adelante le preguntaremos a ver cuánta data nos arroja de forma gratuita en una sola instrucción, por lo que eso es importante saber si tenemos, bueno, la ventana de contexto de este modelo es amplia, pero si en la opción gratuita cuánto tenemos, y sabemos que en la opción paga es bastante generosa, entonces vamos a ver si le podemos sacar un poco acá si podemos llegar al límite de dicho modelo. Bueno, en la práctica tanto Kimi 1.5 como Kimi K2 pueden emitir hasta 128.000 tokens en una misma ventana de contexto que usan para la entrada. Okay. Esto equivale aproximadamente a 100.000 palabras, 350 o 400K de código fuente sin comprimir y 500 o 550 páginas de texto de un PDF sencillo. Esa sería la opción gratuita que tiene acá el modelo. Dice, a mí me arrojó en este momento 350 líneas de código, por lo que dice que es poco, que él puede fácilmente darnos 1000 líneas de código en una sola respuesta, por lo que vamos a ver si es cierto. Él acá nos dice, puede generar varios miles de líneas si la interacción es fluida, puede procesar y generar código completo,
landing page de más de 1000 líneas de código. El código que me generó o que vimos en pantalla en los productos anteriores no sobrepasan las 400 líneas de código, por lo que él dice que puede generar hasta 1000 líneas de código acá en la opción free. Vamos a ver, tiene límites de uso por día, ok, puede truncarse si el output es muy extenso, más de 4000 tokens de respuesta, puede procesar y generar código completo, landing page de más de 1000 líneas de código con componentes completos. Tu landing page de 300 líneas está muy por debajo del límite, puedes pedirle a Kimi que genere landing page completas, aplicaciones React, APIs de backend completas y documentación técnica extensa. Y me dice cómo debía haber implementado la instrucción para que realmente sea más completo lo que es el producto. Genérame una landing page de más de 1000 líneas de código, según dice él que debe ser así. Vamos a probarlo, a ver si es cierto, si llegamos al límite o si sobrepasamos la ventana de contexto. Recuerden que esto es importante, la ventana de contexto o la cantidad de información que él puede dar en una respuesta. Uno de los modelos con más ventana de contexto en este momento en el mercado es Gemini, con Gemini CLI, que también hay un video en el canal, lo invito a que lo vean. Tiene 1 millón, que es bastante. La mayoría Grok y este otro modelo tienen 128.000, que también están, o un poco más, que también están en la delantera, y es bastante información que pueden manejar. Para mí Grok también se posiciona entre uno de los mejores modelos de inteligencia artificial en cuanto a ventana de contexto se refiere a la cantidad de información que pueda procesar al inicio y como respuesta. Pero bueno, recordemos que este modelo Kimi es open source, por lo que eso lo posiciona en una categoría distinta, ¿cierto? Ya que podemos acceder a él a través de GitHub y con una licencia que ya vimos en el repositorio. Bueno, estas serían las mejoras que realizó. Recuerden que cambiamos la instrucción, le dijimos que sea que aumente la cantidad de líneas de código que pueda generar y que sea un poquito más extenso. Nos cambió bastante lo que fue el producto final, nos genera un producto bastante interactivo, muy amigable a la vista y sí requiere uno que otro cambio, pero me parece que cumple 100% las expectativas, muy eficiente, muy rápido y muy agradable a la vista el tipo de producto que está generando Kimi K2, tu modelo agéntico de inteligencia artificial de arquitectura MOE. Entonces, seguimos acá. Recuerden que más adelante probaremos el modelo también de modo local y en nuestras terminales o nuestro Visual Studio Code para ver su desempeño en nuestros productos internos o personales, ¿sí? Entonces vamos viendo acá en pantalla nuevamente lo que es la plataforma kimi.com con las diferentes características que tiene dicha plataforma. Acá tenemos un resumen de los cambios que hizo. 1050 líneas de código, contexto real, ok. Entonces ya he llegado a digamos que llegué al finalicé ese chat porque consumí todos los tokens necesarios. Bueno, entonces seguimos ahora con el uso de MOE de Kimi K2 en modo local. Bueno, y seguimos ahora probando la opción agéntica, la función agéntica de Kimi. En este momento tengo acá un prompt, ya lo he creado. La idea es probar todo lo que es la planificación, ejecución de tareas complejas, el uso de herramientas externas y su autocorrección. Es decir, esas son las funciones que el modelo internamente va a realizar para generar dicho producto o dicha instrucción para llevarla a cabo. En este caso es una instrucción muy simple, yo le estoy pidiendo información relevante y actualizada sobre Kimi, sobre el mismo modelo de inteligencia artificial. La información más nueva que tenga y que me la organice y me la entregue bien resumida, ¿cierto? Acá tenemos en pantalla cómo me va generando toda la información y todo el resumen completo siguiendo las tareas. Recuerden que este modelo, al ser un modelo agéntico, su función principal es planificar, ejecutar tareas complejas, usar herramientas externas y autocorregirse mientras va generando dicha información. Bueno, con esta información que ya tenemos acá a la mano,
Le vamos a decir ahora al modelo de inteligencia artificial Kimi que nos genere a través de dicha información un producto digital o una web interactiva. En este momento se supone que debería de ser una web mucho más completa, por lo que va a estar llenada con ese contenido que ya previamente hemos analizado y hemos hecho el resumen. Acá estamos generando lo que es todo el código necesario. Recuerde que la plataforma que estoy usando acá en este momento es kimi.com. Este sería el resultado final de dicho código. Acá lo estamos corriendo en tiempo real. Como podemos ver, es un código o es una vista mucho más completa, es un producto más elaborado y cumple las funciones 100%, es 100% funcional. Bueno, vamos a usar el mismo modelo de inteligencia artificial, pero ahora esta vez en nuestro Visual Studio Code, en nuestra máquina local, a través de una extensión. En este caso, estoy usando la extensión Kilo Code. Simplemente a través de nuestro proveedor, en este caso estoy usando OpenRouter y su API, seleccionamos el modelo Kimi, que es el que estamos usando. El modelo se encarga de todo. Le di la misma instrucción que le acabamos de dar a la plataforma kimi.com, y la diferencia es que acá él tiene mayor capacidad de generarnos código. Como podemos ver, acá solo generó 530 líneas de código en JavaScript, pero sumándole los otros archivos JavaScript, HTML y CSS, realmente fácilmente llega a las 2000 líneas de código, por lo que es un producto mucho más completo. Esa es la diferencia también entre kimi.com y usar el modelo de inteligencia artificial en nuestra máquina local con extensiones o otro tipo de plataformas. La ventana de contexto depende mucho de la opción gratuita o la opción paga. Esta es la opción gratuita de la extensión kilo.com y este producto me lo generó automáticamente con esa misma instrucción que le dimos. Vamos a ejecutarlo para que lo vean en tiempo real acá, cómo quedó el producto completo generado directamente en nuestro Visual Studio Code. Recuerden que el modelo a través de la extensión Kilo tiene acceso al repositorio, a los archivos, los puede generar, editar, todo dependiendo de las acciones que le estemos dando al modelo para que tenga acceso directamente al repositorio. Ahí estamos viendo los 3 archivos y la cantidad de código que me generó con esta simple instrucción. Vamos a correrlo, ejecutarlo, para que veamos el resultado. Este sería el producto final. Como pueden ver, es un producto más completo, generado por el mismo modelo de inteligencia artificial, pero esta vez desde la extensión Kilo desde Visual Studio Code. Es un producto que no tiene prácticamente ningún error, bien estructurado, muy agradable a la vista y 100% funcional. Vemos en pantalla, este producto lo generé varias veces utilizando el modelo Kimi 2, Kimi 1.5, la opción razonadora, sin la opción razonadora y ahora directamente desde nuestro Visual Studio Code, dándole acceso al repositorio directamente. Bueno, esto ha sido todo sobre Kimi.